Entenderás por qué no pudimos invitarte, dijo mi madre, con un tono cargado de crueldad casual. Esta es una reunión familiar. La ironía era sofocante. Estaba parada en la puerta de la casa que yo les había comprado, observando a mis padres celebrar con todos excepto con la hija que les había dado ese regalo. Pero tal vez debería empezar desde el principio, porque para entender cómo terminé colándome en la fiesta de inauguración de mi propia casa, necesitas saber qué significa nacer como un pensamiento de último momento. Llegué al mundo como un agregado inesperado a una familia que se consideraba completa. Mi nombre es Marisol, y nací de padres en sus 40s que ya tenían una hija de 10 años a la que consideraban más que suficiente. Mi madre nunca intentó suavizar esta verdad. No te planeamos, solía decir, no con malicia, sino con el mismo tono desapegado que uno podría usar para comentar el clima. A menudo dejaba las frases inconclusas, pero el mensaje era claro como el agua. Yo existía solo porque mis abuelos maternos habían convencido a mis padres renuentes de tener otro hijo. Mientras mis padres me veían como una obligación que no habían pedido, mis abuelos estaban encantados con la idea de una segunda nieta. Ellos se convirtieron en mi refugio en un hogar donde yo era perpetuamente invisible. Mi hermana Regina, sumida en su mundo adolescente cuando yo llegué, no mostró ni crueldad ni amabilidad, simplemente actuaba como si yo no existiera. Me sentaba en una esquina de nuestra sala compartida, jugando con mis muñecas mientras ella se tumbaba en el sofá, charlando interminablemente sobre chicos y solicitudes para la universidad, completamente ajena a mi presencia. El contraste en cómo mis padres nos trataban era abrumador y doloroso. Regina, cariño, no olvides tus libros de preparación para el SAT, decía mi mamá, acomodándolos cuidadosamente en la mochila de mi hermana. Mientras tanto, yo me sentaba en la mesa de la cocina, con la tarea esparcida frente a mí, deseando en silencio que alguien cualquiera notara que necesitaba ayuda. Pero la ayuda rara vez venía de quienes debían proporcionarla. En cambio, mis padres desarrollaron una rutina que moldearía toda mi infancia. Cada mañana, me dejaban en casa de mis abuelos. Ustedes la querían, decía mi papá a mi abuelo, con las llaves tintineando en su mano mientras se preparaba para salir al trabajo. Es toda suya. Esas palabras, casuales y cortantes, se convirtieron en el telón de fondo de mis primeros años. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar. Ellos me recogían de la escuela, me ayudaban con mi tarea, me llevaban al parque y se aseguraban de que estuviera alimentada y cuidada. Solo tarde por la noche venían mis padres a recogerme, generalmente luciendo cansados y un poco molestos por tener que hacer el viaje. Marisol, decía mi abuela, abrazándome para despedirse cada noche, eres lo mejor que nos ha pasado. En esos momentos, envuelta en su cálido abrazo, casi podía olvidar que no era deseada en otros lugares. Este patrón continuó día tras día, año tras año. Mientras Regina se preparaba para su brillante futuro, yo aprendía a navegar la vida como un pensamiento secundario en mi propio hogar. Pero el amor de mis abuelos era constante e inquebrantable, y fue en su hogar donde aprendí lo que significa ser verdaderamente valorada. Algún día, me decía mi abuelo mientras trabajábamos en mi tarea de matemáticas, entenderás que a veces las mejores cosas en la vida no están planeadas. Me guiñaba un ojo, y por un momento, el peso de no ser deseada se levantaba de mis pequeños hombros. Cuando Regina se fue a la universidad, albergué una esperanza silenciosa de que las cosas podrían cambiar en casa. Tal vez mis padres finalmente me verían la hija que se quedó. No podría haber estado más equivocada. Marisol, la voz de mi madre me alcanzaba antes de que pudiera siquiera dejar mi mochila después de la escuela, la casa necesita limpieza. Empieza por los baños. Lo que alguna vez fueron las tareas de Regina ahora eran mías, junto con una serie de nuevas responsabilidades. La máquina de lavar se convirtió en mi compañera constante, y aprendí todos sus trucos y configuraciones de memoria. El trabajo doméstico parecía interminable. Vives aquí, necesitas contribuir, decía mi padre cada vez que mostraba la menor vacilación. Tu hermana siempre hacía su parte. Para cuando tenía 14 años, había pasado de limpiar a cocinar. No fue una transición gradual, un día, mi madre simplemente dejó de preparar la cena. Eres lo suficientemente mayor ahora, anunció una mañana. Esperamos que la cena esté lista cuando lleguemos del trabajo. Esa primera noche, hice espagueti. Estaba ligeramente sobrecocido pero era comestible. Mis padres comieron en silencio, luego mi padre levantó la vista de su plato. Mañana, intenta algo con pollo, dijo,
con un tono que dejaba claro que esto no era una sugerencia. Mi único escape era soñar con la universidad. Cada noche después de lavar los platos, me retiraba a mi habitación y navegaba por sitios web de universidades. Me imaginaba caminando por diferentes campus, lejos de las interminables tareas y los silencios fríos. Mantuve calificaciones perfectas a pesar de mi agotadora vida en casa, aferrándome a la esperanza de que la educación sería mi boleto a la libertad. Entonces, cuando tenía 16 años, Regina llegó a casa con noticias que cambiaron todo. Entró por la puerta principal un domingo por la tarde, arrastrando detrás a un hombre alto y bien vestido. «Mamá, papá», chilló, «este es Joaquín. Estamos comprometidos». Uno pensaría que alguien acababa de anunciar que había ganado la lotería. Mis padres literalmente saltaron de sus asientos, mi madre llorando lágrimas de alegría, mi padre ya sacando su teléfono para llamar a los parientes. «Pagaremos todo», declaró mi madre, abrazando a Regina. «La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta». Los preparativos para la boda consumieron nuestra casa durante meses. Cada conversación giraba en torno a flores, lugares y listas de invitados. El dinero parecía fluir como agua, vestido de diseñador, proveedores premium, todo de primera categoría. Mis abuelos asistieron a la boda, pero parecían incómodos con el derroche. Vi a mi abuela fruncir el ceño ante la escultura de hielo que probablemente costó más que un semestre de matrícula universitaria. Mi abuelo simplemente negó con la cabeza ante la fuente de champán, pero se guardaron sus pensamientos. 2 años después, me senté en nuestra mesa de comedor, con 3 cartas de aceptación universitaria extendidas frente a mí. Después de años de jugar a Cenicienta mientras mantenía calificaciones perfectas, había sido aceptada en todas mis opciones principales. Mi corazón se aceleró mientras les daba la buena noticia a mis padres. «Qué bien», dijo mi madre, sin levantar la vista de su plato, «pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana, incluso tomamos un préstamo para ello. No queda nada para la universidad». «Pero pagaron la universidad de Regina», murmuré, mi voz apenas un susurro. «Eso fue diferente», respondió mi madre bruscamente. «Vimos potencial en ella». El silencio en la mesa fue ensordecedor después de las palabras de mi madre sobre potencial. Me senté allí, con las cartas de aceptación de repente sintiéndose pesadas en mis manos, mientras mis padres seguían comiendo como si no hubieran destrozado mis sueños. «Deberías conseguir un trabajo», dijo mi padre entre bocados. «Ahorra algo de dinero, pide un préstamo estudiantil. Eso es lo que hacen los adultos responsables». Me levanté de la mesa sin pedir permiso, algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Mis manos temblaban mientras tomaba mi teléfono y llamaba a mi abuela. En minutos, estaba caminando a través de su puerta familiar, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi abuela me abrazó mientras les contaba todo entre sollozos. El rostro de mi abuelo se endureció mientras escuchaba, pero había un brillo en sus ojos que no pude descifrar del todo. Cuando terminé, se intercambiaron una mirada cómplice. «Marisol», dijo mi abuelo, tomando mi mano, «hemos estado esperando algo así». «¿Qué quieren decir?» «Observamos cómo te han tratado todos estos años», explicó mi abuela. «Cómo gastaron dinero en la educación de Regina, su boda. Sabíamos que podrían hacerte esto a ti». Mi abuelo se levantó y fue a su estudio. Cuando regresó, traía una carpeta. «Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día que naciste», dijo, abriendo la carpeta para revelar estados de cuenta bancarios. «Puedes elegir cualquiera de esas 3 universidades. Nosotros nos encargaremos». Esa noche, fui a casa y empaqué mis cosas, no todo, solo lo que necesitaba. Mis padres estaban viendo televisión abajo y apenas levantaron la vista cuando les dije que me mudaría con mis abuelos. «Haz lo que creas mejor», dijo mi madre, sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Era eso alivio lo que escuché en su voz? Las semanas siguientes pasaron como un torbellino de preparativos para la universidad. Elegí estudiar análisis financiero, de alguna manera, ver cómo mis padres manejaban mal el dinero había despertado un interés en hacerlo de la manera correcta. Mis abuelos me ayudaron con cada detalle, desde llenar formularios hasta comprar útiles. Cuando finalmente comencé las clases ese otoño, se sintió como entrar en un mundo nuevo. El material era desafiante, pero disfrutaba cada minuto de él.
Cada clase se sentía como un paso lejos de mi antigua vida y hacia algo mejor. Mis profesores notaron mi entusiasmo, y pronto me quedaba después de clase para discutir conceptos financieros complejos. Por primera vez en mi vida, alguien además de mis abuelos vio potencial en mí, un potencial real. Mi segundo año de universidad estaba en pleno apogeo cuando mi abuela me llamó con noticias interesantes sobre Regina. Tu hermana está teniendo problemas, dijo durante una de nuestras llamadas semanales. Su carrera en mercadotecnia no está despegando como esperaba, y Joaquín no logra mantener un empleo. Constantemente piden dinero a tus padres. No me sorprendió cuando me dijo que lo estaban consiguiendo. Tu madre vació su cuenta de retiro el mes pasado para ayudarlos con la renta, suspiró mi abuela. Simplemente no pueden decirle que no. Un año después, la situación empeoró. Regina y Joaquín ya no podían pagar la renta, incluso con la ayuda de nuestros padres. Se mudaron de regreso a mi antigua habitación, la misma que pasé años manteniendo impecablemente limpia. La ironía no se me escapó. Mientras tanto, yo estaba prosperando. Mis profesores me ayudaron a conseguir pasantías en prestigiosas firmas financieras, donde descubrí que tenía un verdadero talento para resolver problemas financieros complejos. Tienes un instinto natural para esto, me dijo mi supervisor en Morgan Stanley durante mi evaluación de desempeño. Nos encantaría tenerte de regreso el próximo verano. Mantuve la cabeza baja y me enfoqué en mis estudios, apenas pensando en mi familia, excepto durante las llamadas con mis abuelos. Pero cuando los visité durante mi último año, supe que algo estaba mal en el momento en que crucé la puerta. La habitual sonrisa cálida de mi abuela parecía forzada, y mi abuelo, generalmente rápido con una broma, estaba sentado en silencio en su sillón. La casa se sentía cargada de palabras no dichas. ¿Qué pasa?, pregunté durante la cena, observándolos empujar la comida en sus platos. Y no me digan que nada. Los conozco demasiado bien. Se intercambiaron una mirada que había visto demasiadas veces antes, la que significaba que intentaban protegerme de algo. Finalmente, mi abuelo habló. Tus padres vinieron a vernos la semana pasada, dijo, su voz inusualmente cansada. Querían su herencia por adelantado. ¿Qué quieres decir? Están en problemas con los bancos, explicó mi abuela. Múltiples préstamos, deudas de tarjetas de crédito. Dijeron que necesitaban 200,000 pesos para evitar la bancarrota. ¿Y se los dieron? No pude contener la rabia en mi voz. Mi abuelo asintió. Tuvimos que hacerlo, Marisol. Todavía son nuestra hija y yerno, a pesar de todo. Fue la mayor parte de nuestros ahorros. ¿Pero la mayor parte de sus ahorros? Estaba furiosa. ¿Después de todo lo que han hecho? ¿Después de cómo siguen consintiendo el comportamiento irresponsable de Regina? ¿Después de cómo me trataron a mí? Querida, mi abuela extendió la mano para tomar la mía, sabemos que estás enojada, pero lo hecho está. Estaremos bien. Pero seguía sintiéndome más enojada. Mis padres, que nunca tuvieron dinero para mi educación, que me trataron como una sirvienta, tuvieron el descaro de pedir dinero a las únicas personas que realmente se preocuparon por mí, todo porque no podían decirle que no a Regina ni manejar sus propias finanzas. Mi arduo trabajo dio frutos después de graduarme. Con recomendaciones brillantes de mis profesores y experiencias de pasantías impresionantes, conseguí un puesto en una de las principales firmas financieras de la ciudad. El salario inicial era más de lo que jamás había soñado ganar. Encontré un modesto departamento de una recámara, nada lujoso, pero limpio y seguro. Cada mañana me despertaba agradecida de no tener que preparar el desayuno para nadie más que para mí. Mi carrera floreció mientras me dedicaba a cada nuevo desafío, obteniendo ascensos y bonificaciones que mi yo más joven no podría haber imaginado. En unos pocos años, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de mi propio lugar. El día que firmé los papeles de la hipoteca, no pude evitar pensar en mis padres y Regina, que nunca manejaron su dinero lo suficientemente bien como para comprar una propiedad. No es que ellos supieran sobre mi éxito, no habíamos hablado en años. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Mi abuelo había sufrido un infarto masivo. Para cuando llegué al hospital, ya se había ido. Mi abuela, que había estado a su lado por más de 50 años, parecía perder su chispa después de eso. Menos de 2 meses después, la siguió.
Estaba organizando el funeral de mi abuela cuando escuché una voz familiar detrás de mí en la funeraria. «Marisol, ¿quieres ayuda con los arreglos?». Me giré para encontrar a mi madre parada allí, luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba. Parte de mí quería decirle que se fuera, pero algo en su expresión me hizo dudar. «Claro», me escuché decir. «Eso estaría bien». En los días siguientes, mientras planeábamos el servicio, mis padres comenzaron a abrirse. Estaban teniendo problemas, admitieron. La jubilación no había sido amable con ellos financieramente. Apenas llegamos a fin de mes, confesó mi padre una tarde mientras elegíamos flores. ¿Y con los gemelos de Regina? ¿Gemelos? Esto era noticia para mí. Sí, niños de 4 años, intervino mi madre, con un tono más suave. José y Juan son unos niños maravillosos, pero necesitan mucho. Regina y Joaquín todavía no pueden valerse por sí mismos, así que ayudamos cuando podemos. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Algunas cosas nunca cambian. Al ver a mis padres luchar, viendo cómo habían agotado su retiro para apoyar a Regina mientras aún me trataban como un pensamiento secundario, tomé una decisión. Les compré una nueva casa, una hermosa casa de estilo ranchero perfecta para sus años de retiro. Planeaba sorprenderlos con la escritura en lo que pensé que sería una fiesta de inauguración adecuada. Pero nunca me invitaron. En cambio, descubrí a través de las redes sociales de Regina que estaban organizando una celebración lujosa, diciendo a todos que habían comprado su casa soñada gracias a su arduo trabajo y la ayuda de Regina. La noche de la fiesta, estaba parada en la puerta de la casa que había comprado, escuchando a mi padre anunciar con orgullo a sus invitados cómo finalmente habían alcanzado sus sueños, mientras mi madre agregaba comentarios punzantes sobre su maravillosa hija Regina y su ausente hija menor enfocada en su carrera que nunca ayudaba a la familia. Fue entonces cuando revelé la verdad, que yo era la dueña de la casa, que nunca había firmado la escritura, que su casa soñada era realmente mía. Se fueron llorando, mis padres, Regina, Joaquín, los gemelos y todos sus invitados. Observé desde el porche mientras se iban, uno por uno, hasta que la calle quedó vacía. Un mes después, vendí la casa y puse el dinero en mi cuenta. Intentaron llamarme durante semanas, pero bloqueé sus números, sus correos electrónicos, sus cuentas de redes sociales. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, si podría haber habido otra manera de manejar la situación. Pero luego recuerdo las palabras de mi abuelo: a veces las mejores cosas en la vida no están planeadas. Me prometo a mí misma que cuando tenga hijos, nunca tendrán que ganarse mi amor ni competir por mi atención. A diferencia de mis padres, amaré a mis hijos por igual e incondicionalmente, como mis abuelos me amaron a mí. ¿Qué habrías hecho en mi situación? ¿Habrías revelado la verdad en la fiesta o te habrías quedado callado dejando que siguieran con su farsa? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que te dieron por sentado? Comparte tus pensamientos en los comentarios y, si esta historia resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para más historias reales sobre familia, crecimiento y autodescubrimiento. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando mi esposo pasó más tiempo planeando nuestra boda con mi hermanastra que conmigo. Las palabras todavía me saben amargas en la boca mientras escribo esto, sentada en la habitación de invitados de mi mejor amiga, con mi vestido de novia arrugado en un rincón y mis boletos de luna de miel hechos pedazos. Ayer, se suponía que debía estar celebrando el comienzo de mi felices para siempre. En cambio, estoy solicitando una anulación y tratando de entender cómo es que no vi todas las señales que estaban justo frente a mí. Me llamo Isabella, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo el día de mi boda se convirtió en el día en que descubrí que mi esposo estaba enamorado de mi hermanastra. Hace 3 años conocí a Santiago en una recaudación de fondos de caridad. Él tenía 31 años, trabajaba en mercadotecnia y tenía ese encanto magnético que atrae a las personas como polillas a la luz. Cuando me pidió mi número esa noche, todo se sintió perfecto, como en las novelas románticas o en esas comedias románticas que parecen demasiado lindas para ser reales. Santiago era exitoso, considerado y parecía cumplir con cada una de las cualidades de mi lista de sueños para una pareja.
Cuando lo presenté a mi familia, causó una excelente impresión, especialmente con mi hermanastra, Mariana. Debería detenerme aquí para explicar sobre Mariana. Se convirtió en mi hermanastra cuando yo tenía 13 años, después de que mi papá se casara con su mamá. Todos esperaban que nos volviéramos mejores amigas, pero éramos demasiado diferentes como para conectar realmente. Mientras yo me sumergía en los libros de texto y, después, en hojas de cálculo en mi carrera de finanzas, Mariana siempre fue el espíritu libre, más interesada en capturar la puesta de sol perfecta con su cámara o en encontrar la ruta de senderismo más desafiante. Siempre hubo una competencia latente entre nosotras que nuestros padres o no notaban o elegían ignorar. Tal vez por eso me sentí aliviada cuando Santiago y Mariana se llevaron tan bien. Descubrieron que compartían muchos intereses, especialmente la fotografía y el senderismo. Durante las reuniones familiares, podían pasar horas hablando de equipo de cámaras, técnicas de iluminación y sus rutas favoritas. Yo solía estar ocupada con llamadas de trabajo o ayudando en la cocina, así que apreciaba que Santiago tuviera a alguien con quien hablar. Mi madrastra estaba especialmente emocionada con la amistad entre Santiago y Mariana. Constantemente señalaba lo maravilloso que era que Mariana finalmente tuviera a alguien que entendiera su lado artístico. Mariana nunca tuvo a nadie en la familia con quien compartir estos intereses antes, decía, sus palabras ahora resuenan en mi mente con un significado completamente distinto. Mirando atrás, debería haber notado cómo estos comentarios sutilmente resaltaban las diferencias entre Mariana y yo, pero estaba demasiado atrapada en mi propia felicidad como para darme cuenta. Yo era la profesional exitosa de finanzas que había encontrado a su pareja perfecta. ¿Qué importaba si mi futuro esposo compartía algunos pasatiempos con mi hermanastra? Santiago me propuso matrimonio el año pasado durante un viaje de fin de semana a las montañas. Fue perfecto, había planeado todo meticulosamente, contratado a un fotógrafo, que luego supe que fue recomendado por Mariana, e incluso había invitado a nuestras familias a un restaurante cercano para celebrar. Yo estaba encantada, pero la reacción de Mariana debería haber sido mi primera señal de alerta real. Nos felicitó, pero se mostró distante y se fue temprano de la celebración diciendo que tenía dolor de cabeza. Mi madrastra lo explicó diciendo que probablemente Mariana estaba emocionada porque aún seguía soltera. Durante los preparativos de la boda, Mariana se involucró muchísimo. Se ofreció a ayudar en todo, cata de pasteles, selección de lugar, arreglos florales, lo que fuera. En ese momento, le estaba agradecida porque el trabajo estaba muy intenso y estaba en línea para una promoción. No pensé en el hecho de que Mariana y Santiago pasaban horas juntos planeando varios aspectos de la boda. Se mandaban tableros de Pinterest y fotos de inspiración, discutiendo cada detalle con un entusiasmo que atribuía a sus intereses compartidos. Mi madrastra elogiaba la dedicación de Mariana, diciendo que estaba siendo una hermana muy solidaria. Es tan maravilloso verlas finalmente unidas en esto, decía, completamente ignorando el hecho de que no éramos Mariana y yo las que nos uníamos, sino Mariana y Santiago. La ceremonia de la boda de ayer comenzó hermosamente. Todo era perfecto, el clima, la decoración, la música. Mariana lucía espectacular en su vestido de dama de honor, el cual ella y Santiago eligieron juntos, otra señal de alerta que ignoré voluntariamente. La ceremonia transcurrió sin problemas, y durante la recepción, después del emotivo discurso de mi papá, Santiago pidió decir unas palabras. Comenzó de manera normal, agradeciendo a todos por venir y reconociendo lo hermoso que se veía todo. Luego hizo una pausa, respiró hondo, y mi mundo perfecto se hizo añicos en 1000 pedazos. Santiago se giró directamente hacia Mariana y pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre: ya no puedo seguir mintiéndome a mí mismo ni a todos los demás. La sala quedó completamente en silencio. Lo que siguió solo puede describirse como una declaración de amor hacia mi hermanastra, en mi propia recepción de boda. Santiago habló sobre cómo sus intereses compartidos los habían acercado, cómo esperaba cada reunión familiar solo para verla, y cómo ayudarla con la fotografía le hizo darse cuenta de que eran almas gemelas. Confesó haberse enamorado de ella durante el último año, pero dijo que había sido demasiado cobarde para reconocerlo. Luego vino la peor parte, dijo que se casó conmigo porque pensaba que esos sentimientos desaparecerían, pero ver a Mariana como mi dama de honor le hizo darse cuenta de que no podía vivir esta mentira. Me quedé allí, completamente congelada, mientras mi nuevo esposo declaraba públicamente su amor por mi hermanastra en nuestra recepción de bodas. Mariana rompió en llanto y salió corriendo del salón con mi madrastra siguiéndola. Mi papá tenía una expresión asesina,
mientras que los padres de Santiago parecían mortificados. Los invitados me miraban con lástima o miraban incómodos sus platos. Me levanté con calma, anuncié que la boda había terminado y salí de ahí. El resto de la noche es un borrón de lágrimas y rabia en el departamento de mi mejor amiga, ignorando la avalancha de llamadas y mensajes de todos. Esta mañana, contacté a mi abogado sobre los trámites de anulación. Lo verdaderamente impactante es la reacción de la familia de Santiago. Sus padres y hermanos han estado bombardeándome con mensajes diciendo que estoy exagerando. Sugirieron que, ya que ya había pagado la luna de miel, un viaje de 2 semanas a Europa que me costó una parte importante de mis ahorros, debería ser la persona grande y dejar que Santiago y Mariana lo usaran para explorar sus sentimientos. Incluso su madre tuvo la desfachatez de decir que la honestidad de Santiago debería ser apreciada y que al dejarlos ir de luna de miel, estaría ayudando a 2 personas a encontrar su verdadera felicidad. La ilusión en estas personas es asombrosa. Pero el mayor shock llegó con la llamada de mi madrastra esta mañana. Al parecer, Mariana también había tenido sentimientos por Santiago, pero, noblemente, los había guardado por respeto hacia mí. Mi madrastra sugirió que tal vez esto era la manera en que el destino acomodaba las cosas, y que yo debería dar un paso atrás con gracia. Incluso tuvo el descaro de mencionar que los espíritus creativos de Mariana y Santiago estaban mejor emparejados que Santiago y mi naturaleza práctica. He bloqueado a Santiago, a toda su familia y el número de Mariana. Estoy avanzando con la anulación y he cancelado todas las reservaciones de la luna de miel, perdiendo algunos depósitos en el proceso. Mi papá apoya completamente mi decisión y está furioso con la actitud de mi madrastra. Sin embargo, varios miembros de la familia e incluso algunos amigos me llaman vengativa por no permitirles usar la luna de miel que pagué. Siguen diciendo que estoy siendo mezquina y que, como el viaje ya está pagado, debería dejar que el amor gane. Estoy firme en mi decisión. No entiendo cómo alguien podría esperar que financie la escapada romántica de mi esposo con mi hermanastra. La absoluta audacia de todo esto me hace hervir la sangre. ¿Cómo se convirtió el día de mi boda en esta pesadilla de telenovela? Las últimas 2 semanas han sido una absoluta pesadilla, y de alguna manera, las cosas han empeorado aún más que el desastre de mi boda. Justo cuando pensé que había tocado fondo, alguien me dio una pala y me dijo que siguiera cavando. Lo que descubrí me hizo darme cuenta de lo profundo que va esta traición. Mi amiga Ana, sí, compartimos el mismo nombre, que trabaja en un estudio de fotografía local, finalmente se derrumbó y confesó algo que había estado guardando. Al parecer, Santiago y Mariana habían estado reuniéndose para sesiones de fotografía durante todo nuestro compromiso. No eran solo encuentros casuales, eran excursiones de día completo a varios lugares de senderismo y paisajes escénicos. Ana me mostró docenas de fotos que había encontrado en el almacenamiento compartido del estudio, donde Santiago había estado practicando su fotografía. Las fotos me revolvieron el estómago. Aunque no había nada explícitamente romántico, la forma en que se miraban en esas fotos lo decía todo. Había tomas de ellos sentados juntos, revisando fotos en las cámaras, riendo sobre almuerzos empacados, e incluso una donde Santiago le enseñaba a Mariana cómo posicionar la cámara, parado demasiado cerca detrás de ella. Estas sesiones habían estado ocurriendo al menos 2 veces al mes durante el último año, y nadie pensó en decírmelo. Lo que es aún más perturbador es lo que descubrí sobre la planificación de nuestra luna de miel. Mariana no solo había estado ayudando a planearla, prácticamente la había orquestado. Sugirió cada lugar, cada hotel y cada actividad. Descubrí que ella había creado un itinerario detallado de lugares de fotografía en toda Europa que ella y Santiago habían escogido juntos. Lo peor, había reservado su propio viaje en solitario a Europa, el cual coincidía misteriosamente con las fechas de nuestra luna de miel, planeando quedarse en muchos de los mismos hoteles que habíamos reservado. La familia de Santiago se ha vuelto cada vez más agresiva en sus intentos de convencerme de que estoy exagerando. Su madre, quien alguna vez pensé que era una mujer dulce, me envió un correo electrónico de 5 páginas comparando la historia de amor de Santiago y Mariana con la trama de una película romántica. Escribió sobre cómo, a veces las personas encuentran a la persona adecuada en el momento equivocado, y cómo la honestidad de Santiago en la boda debería verse como un acto de valentía, en lugar de traición. Incluso tuvo el descaro de sugerir que esto podría ser una bendición disfrazada, diciendo que debería estar agradecida de que Santiago fuera honesto antes de tener hijos y que podría encontrar a alguien mejor adecuado para mí, personalidad orientada a la carrera.
La condescendencia en sus palabras me hace querer gritar. La situación con mi familia se ha deteriorado por completo. Mi madrastra ha entrado en modo cuento de hadas romántico sobre el amor destinado de Santiago y Mariana. Ha estado publicando fotos antiguas en redes sociales de varias reuniones familiares en las que estaban juntos, con leyendas como, a veces el amor encuentra su propio camino, y, cuando lo sabes, lo sabes. Incluso compartió una foto de mi boda, no de Santiago y yo, sino del momento en que Santiago confesaba sus sentimientos por Mariana, llamándolo un valiente momento de verdad. La absoluta falta de consideración hacia mis sentimientos es asombrosa. El proceso de anulación se ha topado con un obstáculo porque Santiago está impugnándolo. Su abogado envió una carta sugiriendo que vayamos a mediación, particularmente en relación a los gastos de la luna de miel. Según ellos, dado que Santiago contribuyó emocionalmente a la planificación de la luna de miel, aparentemente todas esas sesiones de planificación en secreto con Mariana cuentan como inversión emocional, debería tener algo que decir sobre lo que suceda con las reservaciones. Todavía están presionando para que Santiago y Mariana puedan usarlas. Mi papá está furioso por todo esto, especialmente por el comportamiento de mi madrastra. Descubrió que ella había sabido sobre algunas de las sesiones de fotografía de Santiago y Mariana, pero no le dijo a nadie porque pensó que eran inofensivas y buenas para el pasatiempo de Mariana. Incluso admitió haber ayudado a Mariana a investigar lugares para su viaje en solitario que habría coincidido con mi luna de miel. He contratado a un abogado más agresivo que se especializa en anulaciones y divorcios impugnados. He entregado toda la evidencia de sus encuentros secretos, incluidas las fotos que Ana proporcionó, los planes de viaje superpuestos y las capturas de pantalla de las publicaciones inapropiadas de mi madrastra en redes sociales. Mi abogado dice que todo esto fortalecerá nuestro caso para la anulación y ayudará a proteger mis intereses financieros. Algunos de nuestros amigos en común han comenzado a tomar partido. Algunos han admitido con timidez que tenían sospechas sobre la amistad de Santiago y Mariana, pero no querían causar drama antes de la boda. Otros sugieren que deberías ser más comprensiva porque no puedes evitar de quién te enamoras. He perdido la cuenta de cuántas personas me han dicho que debería ser la persona más madura y simplemente dejarles usar las reservaciones de la luna de miel ya que están pagadas. La única ventaja de todo esto es que he descubierto quiénes son mis verdaderos amigos. Mi mejor amiga me ha dejado quedarme en su casa, y mi trabajo ha sido comprensivo con que tome un tiempo libre. Me estoy enfocando en reunir toda la documentación necesaria para la anulación y tratando de alejarme de las redes sociales, donde la gente sigue etiquetándome en debate sobre la situación. Estoy firme en la anulación y la cancelación de la luna de miel a pesar de la presión de todos lados. Algunos depósitos no eran reembolsables, pero prefiero perder el dinero a financiar su escapada romántica. He bloqueado a la mayoría de la familia de Santiago y he dicho a mi madrastra que deje de contactarme sobre esta situación. En este momento, solo intento procesar todo y entender cómo fue que me perdí tantas señales obvias. ¿Realmente estaba tan ciega, o simplemente no quería verlo? La situación ha evolucionado de una pesadilla a algo que ni siquiera podría haber imaginado en mis peores sueños. Justo cuando pensé que las cosas no podían ponerse más retorcidas, la vida me demostró que estaba equivocada de la manera más espectacular posible. Una semana después de mi última actualización, descubrí a través de redes sociales que Santiago y Mariana habían comenzado a salir oficialmente. Ni siquiera esperaron a que la anulación se finalizara. Han estado mostrando su relación en todos lados, publicando fotos de varios lugares que estaban destinados a ser parte de mi itinerario de luna de miel. Mariana ha estado compartiendo publicaciones diarias sobre finalmente estar con su alma gemela y cómo algunas cosas valen la pena esperar. Pero aquí viene el desarrollo que realmente me dejó sin aliento. Santiago le propuso matrimonio a Mariana la semana pasada, apenas un mes después de nuestro desastre de boda. Usó al mismo fotógrafo que capturó nuestra boda, quien aparentemente sabía sobre sus sentimientos, para documentar su propuesta a Mariana en un lugar pintoresco de senderismo. Mi madrastra compartió orgullosamente la noticia en redes sociales con una larga publicación sobre el verdadero amor encontrando su camino, y cómo a veces tienes que pasar por el camino equivocado para encontrar el correcto. Incluso me etiquetó en estas publicaciones hasta que mi papá la obligó a detenerse. La historia de la propuesta se pone peor. Santiago usó el anillo de compromiso que su abuela le había dado para mí, el mismo que devolví después del fiasco de la boda. Cuando confronté a su madre sobre esto, ella lo defendió, diciendo que el anillo estaba destinado para el amor verdadero y que su abuela lo habría querido así.
La misma abuela que lloró de felicidad en nuestra boda, por cierto. Mi madrastra ha perdido completamente el contacto con la realidad. Ya está ayudándolos a planear su boda, y no vas a creer esto, sugirió usar las decoraciones, flores y arreglos sobrantes de mi boda para ahorrar dinero y reducir el desperdicio. Incluso intentó convencer al lugar para que transfirieran mi depósito a la nueva fecha de su boda, argumentando que sería poético, ya que ahí fue donde descubrieron sus verdaderos sentimientos. Lo más indignante es que están tratando de contratar a los mismos proveedores que usé para mi boda. Varios proveedores me han contactado preguntándome si estaría bien que trabajaran con Santiago y Mariana. La mayoría se negó después de escuchar toda la historia, pero algunos aceptaron, diciendo que negocios son negocios. Mariana incluso tuvo el descaro de preguntar si podía usar mi vestido de novia ya que estaba casi nuevo. Doné el vestido a una caridad en su lugar. Todo este lío ha destrozado a nuestra familia. Mi papá confrontó a mi madrastra sobre su comportamiento después de que intentara incluir el anuncio del compromiso de Mariana en la tarjeta de Navidad anual de la familia. La pelea fue explosiva. Descubrió que mi madrastra sabía sobre los sentimientos de Santiago y Mariana desde meses antes de la boda. Había estado alentando su amistad activamente, creyendo que estaban destinados a estar juntos, pero que ambos eran demasiado nobles para actuar sobre sus sentimientos mientras Santiago estaba conmigo. El único resultado positivo es que mi carrera va viento en popa. Me he volcado en el trabajo y mi jefe lo ha notado. Se habla de una promoción que requeriría que me trasladara a la sucursal de nuestra empresa en otro estado. Lo estoy considerando seriamente. Mi papá apoya la idea, diciendo que ambos podríamos usar un nuevo comienzo lejos de este desastre. Los trámites de anulación finalmente están llegando a su fin, y mi abogado está seguro de que tendremos éxito, especialmente con toda la nueva evidencia de su relación preexistente. He dejado de leer mensajes de la familia de Santiago o de mirar las redes sociales. Algunas personas aún sugieren que debería perdonar y olvidar por el bien de la armonía familiar, pero ya terminé de sacrificar mi felicidad y dignidad por los demás. Mientras escribo esta última actualización, sentada en mi nuevo departamento en Seattle, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que ha pasado. El dolor todavía está ahí, pero es diferente ahora, menos punzante, más como un dolor sordo que me recuerda lo lejos que he llegado. Mi papá también se ha mudado aquí, empezando de nuevo después de finalizar su divorcio de mi madrastra. ¿Habría hecho algo diferente? Tal vez. Probablemente debería haber visto las señales antes, debería haber cuestionado por qué mi prometido pasaba más tiempo planeando nuestra boda con mi hermanastra que conmigo. Pero a veces vemos lo que queremos ver, creemos lo que queremos creer. Para todos los que están leyendo esto y pueden estar enfrentando su propia versión de traición o decisiones difíciles, ¿qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Se habrían enfrentado a la familia como yo lo hice, o habrían elegido un camino diferente? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias de resiliencia y autodescubrimiento.